¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros y oramos? Padre, gracias Dios, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque hoy fue un día más en que pudimos abrir nuestros ojos y eso nos hace saber que hay un propósito tuyo sobre cada una de nuestras vidas. Bendito Padre de la Gloria, gracias por este tiempo de poder venir a tu casa de oración para adorarte, para exaltar tu santo nombre, para reconocer tu presencia en nuestra vida. Gracias porque queremos estar en tu corral, en tu redil, bendito Dios, para ser apacentados por ti, bendito Dios, alimentados por ti, cuidados por ti, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por esta mañana ya tarde de domingo. Gracias porque sabemos que aquí tú tienes palabra de bendición para cada una de nuestras vidas. Tú conoces las necesidades de cada uno de los que estamos acá. Tú conoces nuestros conflictos, conoces nuestras carencias, conoces nuestros pecados, conoces la necesidad del perdón y la redención, bendito Padre. Y sabemos que tú nos traes acá para bendecir nuestra vida, bendito Dios, y para venir ante tus pies, para alabarte y glorificar tu santo nombre, porque tú solamente puedes ser el que recibe la gloria y la honra. Quédate con nosotros, Padre, anhelamos escuchar tu voz. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre, mi Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos y tu pueblo dice: amén, aleluya. ¿Quién vive? A su nombre, a su pueblo, victoria. Estamos en victoria, eso ya nos da ánimo para seguir adelante, para aguantar lo que venga, ¿sí o no? En medio de la tempestad. Oye, queremos saludar a las personas que nos están visitando por primera vez. No sé si hay alguien que nos esté visitando por primera vez. ¿Por acá? Bienvenido. Este aplauso es para usted. Gracias. Es el mejor sitio donde ha podido venir para escuchar la voz del Señor. Amén. Bien, bueno, casi me pego ahí. Ok, estamos en una serie que es el estudio del libro de la carta. ¿Cuál carta es la que estamos estudiando? A ver si acuerden. Filipenses. Filipenses es una carta muy hermosa, una carta que bendice la vida de muchas personas. Sus mensajes son alentadores, son de gran gozo, exhortan, amonestan, pero también animan y fortalecen, ¿no? Y hemos estado a lo largo de estos domingos estudiando esa carta. Es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Filipos. Filipos es una provincia, una colonia romana de Macedonia y queda ubicado ahorita en lo que actualmente es el norte de Grecia. Allá viajó Pablo, el apóstol Pablo, con Silas, que estuvieron fundando esa iglesia en Filipos. Nosotros conocemos la carta como Filipenses, pero es la iglesia de Filipos. Eso lo relata el capítulo 16 del libro de los Hechos. No sé si lo han leído, es la parte esa donde por estar predicando ellos dos son capturados y son azotados, golpeados y los tiran en una mazmorra ahí, una cárcel, ¿verdad? Y estando encadenados, golpeados por allá lejos, empiezan a orar y a cantar himnos, coros, y sobreviene un terremoto, un temblor, y las rejas de la cárcel y la cadena se sueltan, y el guardia que desde la cárcel, asustado, está buscando suicidarse, y Pablo le dice: no te suicides,
me llama la atención porque el guardia debe estar en la entrada, ¿no? Cuidando no solamente eso, sino otras celdas. Y sin embargo, Pablo ahí le dice: no hagas nada, ¿no? Como que el Espíritu Santo de Dios le estaba diciendo: cuidado, no atentes contra tu vida. Y él ahí, el guardia asustado, le pregunta: pero ¿qué debo hacer? Y él le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Un versículo que es de gran bendición para muchas personas que lo han escuchado y que conocen esa historia. En particular para mí es un versículo básico en mi vida, porque esa fue la promesa que el Señor le hizo a mi hija hace 20 años atrás, y es por eso que yo estoy hablando con ustedes ahorita aquí frente al Señor. Así que para mí es un pasaje hermoso y me hace ubicar. Bueno, eso está ocurriendo en Filipos, eso está ocurriendo ahí según el libro de los Hechos en Filipos, pero años después él escribe esta carta, y esta carta la escribe estando preso nuevamente. Se cree que estaba en Roma, otros piensan que estaba en Éfeso, pero son varios años después que él, por seguir predicando a causa del Evangelio de Jesucristo, él nuevamente fue preso. Y me imagino que golpeado y todo. O sea, esa es parte del ministerio que él asumió por fe a Jesucristo, asumir de manera personal, ¿no? El tercer libro del SEMI es el seminario cristiano que en la iglesia acá de Casarapa y otras iglesias hijas y hermanas vamos a preparar pastores para la obra del Señor. Describe la carta de los Filipenses, el libro número 3, de la siguiente manera: mientras algunos eruditos consideran el gozo como el impacto principal de Filipenses, la epístola parece hablar del gozo como un resultado de tener la misma actitud o mente de Cristo. Cada uno de los 4 capítulos de la epístola enfatiza un aspecto diferente de la mente de Cristo. El gozo es una actitud interna de alegría y agradecimiento que viene de conocer la voluntad de Dios y obedecerla. ¿Cuántos quieren obedecer la palabra de Dios? Amén. El domingo antepasado, nuestro hermano Mauricio estuvo predicando sobre el capítulo número 1 y hablaba sobre un corazón transformado. Yo con el permiso de él, sugiero también cambiarle el nombre como mente transformada, porque el Señor está queriendo transformar nuestras mentes. ¿Cuántos lo creen? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Ajá. ¿Y dónde está la mente? Bueno, los estudiosos piensan que acá en el centro del cerebro, esta zona del cerebro, es donde radica la conciencia del ser humano. Y piensan que ahí es donde está el alma. El alma está aquí. El alma no es esa cosita vaporosa que se ve como en algunos dibujos animados. El alma es lo que está acá en nuestro cerebro, porque es lo que nos define como persona. Ahí es donde está nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros gustos, nuestras contradicciones y nuestras afirmaciones también. De modo que esa mente es la que el Señor quiere transformar. Él quiere cuidarnos nuestro cuerpo y por eso oramos por salud y por bienestar. Pero realmente Él está interesado en nuestra mente, que es el alma. Entonces por eso podemos hablar de una mente transformada. Y en el capítulo 1 se habla mucho de una mente transformada.
Fíjate, por ejemplo, el versículo 6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Y el versículo 21 dice: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. El domingo pasado, nuestro hermano Milker nos predicó sobre el capítulo número 2, y ahí hablaba de una mente servicial. Seguimos hablando de la mente. Mente transformada, mente servicial. Y los versículos que yo siento que destacaban era, por ejemplo, el versículo 5 del capítulo 2. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. O sea, nuestra actitud. ¿Dónde está la actitud de nosotros? En nuestra mente. O sea, define nuestra alma. Nuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Es nuestro modelo a seguir. Versículo 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y el versículo 13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces estamos hablando de vidas transformadas, de mentes transformadas, que Él quiere educar para que nosotros nos alineemos conforme a su propósito. Estos versículos son versículos además que nos llenan de gozo porque nos ministran, porque hablan específicamente a una parte de nuestras vidas. Y es la tendencia a memorizarlo, ¿no? Esa carta además está llena de muchos versículos para memorizar. Ahora vamos a hablar sobre el capítulo número 3, pero por ejemplo el capítulo número 4 que le toca a nuestro hermano Guillermo el domingo que viene, habla de versículos que ya son muy familiares para nosotros. A ver, ¿quién se acuerda de uno del capítulo 4? Uno que tenemos todos en la boca, por allá. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso al Señor. O Filipenses 4:7. Nuestro Señor, aleluya. Muy bien, fuerte aplauso. ¿Viste? Son esos versículos que están marcando nuestra vida, que los signan, que los dirigen. Entonces es cuando vemos cómo nuestra mente se está alineando a los pensamientos del Señor. Porque no es solamente repetir un versículo porque es bonito repetirlo, porque mira, entonces así digo, mira, me sé la Biblia. No, sino porque lo vivo, porque lo creo, porque si yo lo repito es porque para mí es una verdad de vida. Amén. Y eso me alienta, porque me fortalece, porque me da el ánimo para seguir adelante, porque en medio de las adversidades, en medio de tanta situación difícil que nos está tocando vivir en estos tiempos fuertes y difíciles, la palabra de Dios viene como un refrigerio. La palabra de Dios viene como el énfasis que tenemos que tener por fe para poder seguir adelante. ¿Cuántos lo creen? Es la forma en que el Señor usa para trabajar en nuestra mente. De esa manera, hoy vamos a estar leyendo el capítulo 3, que por ahí aparece como título de esta prédica, porque vamos a hablar sobre una mente espiritual. Fíjate, ya lo dijimos hace un rato, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces ya sabemos que el alma es la mente, ¿verdad? Y entonces está el espíritu. Entonces el Señor aquí está haciendo una combinación muy interesante y muy necesaria, porque nosotros tenemos que conectar nuestra mente con el espíritu. Conectar la mente con el espíritu. El creyente no solamente se puede quedar en la mente, y hay un trabajo que el Señor está haciendo sobre nuestra mente, correcto, perfecto. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo ir a esa instancia de ser transformado? Única y exclusivamente con la conexión espiritual. Si no tengo una conexión espiritual, difícilmente esa mente puede ser transformada.
Esa conexión espiritual es con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que signa nuestra vida y trabaja en nuestra mente. Yo no quisiera extenderme mucho con una analogía con el computador, pero de alguna manera esa es la forma como el Señor trabaja. Hay una forma de conectarse con el Señor. Y esa forma de conectarse con el Señor, por ejemplo, en el caso del computador, ¿a través de qué te conectas tú? El computador está compuesto por un hardware, que podría ser nuestro cuerpo, con un software que es nuestra mente, que trabaja, que si tú la prendes, o sea, si tú no prendes esa computadora, tú no sabes quién es y qué es lo que tiene adentro. Bueno, cuando nosotros abrimos nuestros ojos, entonces podemos interactuar con las demás personas, entonces la gente nos conoce, sabemos quiénes somos, ellos saben quiénes somos, ahí está activándose nuestro software, pero luego falta una conexión. ¿Y cuál es esa conexión en el caso de la informática? El Internet. ¿Y con quién se conecta el computador a través del Internet? Esa es la gran pregunta. ¿Con quién te está conectando? Sabemos que hay conexiones terribles, sabemos que hay conexiones nefastas, sabemos que hay conexiones que pueden dañar un equipo, que pueden dañar un computador, que pueden transmitir virus a través de esa conexión, tan fuertes que pueden hasta dañar la parte del hardware. El disco duro lo rayan, lo dañan, lo bloquean. Hay virus que pueden impactar la vida de la persona si tú no estás haciendo las conexiones espirituales correctas. Y ahí es donde tenemos que nosotros poder activar un recurso que algunas veces subestimamos, y ese recurso es el discernimiento. Esa palabra es básica para el creyente. Esa palabra es necesaria entenderla en toda su magnitud y dimensión para saber en dónde estamos parados y sobre todo con quién nos estamos conectando. Porque es una conexión espiritual. Nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo de Dios. Pero a veces la conexión es incorrecta. Y si la conexión es incorrecta, entonces quiere decir que no es el Espíritu Santo de Dios con el que nos estamos conectando. Hoy el Señor quiere que nosotros lo tengamos presente para llevarnos eso a la casa para meditar. Siguiendo en el libro número 3 del SEMI, a continuación transcribo lo expuesto en la página 138. Perdón. Sí. Dice así: Pablo insistió en que los creyentes de la iglesia en Filipo no pusieran su confianza en la carne, es decir, que no se apoyasen en su propia fuerza para ministrar para Cristo. Ningún creyente tiene razón alguna para jactarse o sentirse orgulloso de los logros conseguidos por su propia fuerza. Todas las cosas en que los hombres tienen por norma jactarse no tienen valor alguno cuando son comparadas con el valor del conocimiento personal e íntimo de Cristo. Por lo tanto, la meta personal del cristiano debe ser esforzarse en llegar a la madurez en Cristo. ¿Cuántos quieren llegar a la madurez en Cristo? Tomando como base lo expuesto en el libro del SEMI, me permito compartir con ustedes dos aspectos fundamentales a tener en cuenta para el desarrollo de una mente espiritual. En primer lugar, el apóstol Pablo nos advierte del peligro que representa apoyarnos en nuestro propio intelecto. Así lo expresa en los versículos del 1 al 6. Fíjense que en el capítulo 3, él empieza hablando sobre las situaciones difíciles que significa estar cerca de las personas que no traen mensaje correcto para nuestra vida y que hay que cuidarse de eso. ¿Por qué? Porque se basan en el intelecto de la persona y no en el pensamiento de Cristo Jesús.
De hecho, él se pone como primera persona porque él da cuenta de su historial, da cuenta de su currículum, de su hoja de vida. ¿Quién fue él? ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿De quién estamos hablando? De una persona que fue perseguidora de la iglesia, que tuvo una educación de excelencia con los grandes maestros. Gamaliel se piensa que es uno de ellos, y que ha tenido y que ha sido formado en la ley de una manera celosa. ¿Para qué hizo eso? Al principio de su vida, para perseguir a la iglesia. Pero el Señor tuvo misericordia de él. Tuvo misericordia de Pablo y lo agarra, lo llama, lo cautiva y lo toma para sí. Algo bueno tuvo que haber visto en Pablo. Algo bueno, como algo bueno ha estado viendo en cada una de las vidas de cada uno de nosotros acá presentes. Y en Pablo vio algo bueno, tanto bueno que vio, que después terminó escribiendo la mitad del Nuevo Testamento, nada más y nada menos. Bueno, ese Pablo, en el versículo 4 dice: si cualquiera otro cree tener motivo para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pero rápidamente Pablo cambia su argumentación y dice lo siguiente, versículos 7 y 8: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Él está estableciendo que todo lo que él había conocido antemano, que hizo que él, por celo, por actitudes malsanas en su mente y en su corazón, fuera el perseguidor de la iglesia. Y tanta misericordia tuvo el Señor sobre él que cuando lo llamó le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí reconoció que era el Señor el que lo estaba llamando. Aquí el apóstol Pablo nos está invitando a desaprender todo aquello que nos impide llegar a conocer la verdad que hay en Cristo de una manera genuina y personal. Abandonar esa lógica humana e intelectual que a veces nos impide comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mira cómo lo dice él mismo en el capítulo 1 de la misma carta de los Filipenses, versos 9 y 10. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo. Conocimiento y buen juicio. Discernir lo que es mejor. La palabra clave aquí es discernimiento. ¿Con qué se come eso? ¿Para qué sirve el discernimiento? ¿Por qué el Señor quiere hoy que tú sepas sobre el discernimiento? ¿Por qué el Señor nos está hablando de una mente espiritual? Porque el discernimiento viene con el Espíritu Santo. ¿Qué es el discernimiento? Es comprender la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Saber lo que le agrada a Él. Distinguir lo correcto de lo incorrecto. Es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu Santo de Dios? Como dice el mismo Pablo en Romanos 8:13, si no me equivoco, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios?
Están como poquito. ¿Dónde están los hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Hemos declarado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y único Salvador. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su santo nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo de Dios es el que se quiere conectar con nuestro espíritu, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que tengamos una mente espiritual. ¿Y cómo se logra eso? A través de un recurso, hermanos, que viene con el paquete, que es el discernimiento. Cuando nosotros aceptamos, o sea, cuando nosotros reconocemos que el Espíritu Santo de Dios ha venido sobre nosotros, que forma parte de nuestra vida, que se conecta a nuestro espíritu, el discernimiento viene ya a formar parte de ese atributo en nuestras vidas. El mismo apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios capítulo 12, habla sobre los dones espirituales. Y ahí hay varios, hay una diversidad de dones. Tal vez yo no hablo en lengua. Tal vez yo no pueda interpretar una lengua. Pero tengo el Espíritu Santo de Dios. Creo que tengo el Espíritu Santo de Dios porque me guía, porque yo me dejo guiar por Él. Y eso lo logra a través del discernimiento. El discernimiento viene sobre cada una de las personas que han aceptado a Jesucristo como Señor y único Salvador. Inmediatamente el Espíritu Santo viene en auxilio de esa persona, porque es el primero que lo convence de pecado, para que haya arrepentimiento. Y luego para poder guiarlo continuamente en este camino que no es nada fácil, porque ya Él lo ha dicho. Estrecho y angosta es la puerta y el camino que llevan hacia la salvación. Entonces es necesario la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos distinguir qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Discernimiento es sinónimo de entendimiento. Entendimiento es igual a revelación, igual a sabiduría, igual a temor reverente. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces necesitamos tener ese temor para poder conseguir entendimiento, para conseguir sabiduría y para conseguir el discernimiento, o mejor dicho, para usar el discernimiento. El discernimiento espiritual saca de nuestra mente la sabiduría humana y pone la sabiduría de Dios en nuestras mentes. Ese discernimiento nos permite saber qué hacer y cómo actuar conforme a la voluntad de Dios. Romanos 12:2, el mismo Pablo: no se amolden a los criterios del mundo actual, más bien sean transformados mediante la renovación de su mente. Transformación, renovación, entendimiento de su mente. ¿Para qué? Para que puedan entender cuál es la voluntad de Dios, buena, pura y perfecta. ¿Cuántos quieren ser transformados por el Señor para poder tener y experimentar la voluntad de Dios en sus vidas? Eso es lo que Él quiere, que nosotros podamos alinear nuestra mente con su mente para que podamos reconocer su voluntad, que es buena, pura y perfecta. El discernimiento viene acompañado de la presencia del Espíritu Santo, ya lo hemos dicho. Viene, ya es un hecho real en nuestra vida. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, de capítulo 2, versículos del 10 al 16. Creo que por ahí sí está puesto ya. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido.
Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Por eso nos dicen locos, ¿no? Porque esto solamente se comprende en términos espirituales. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, recibimos ese discernimiento para entender la dimensión del sitio donde el Señor nos quiere tener, para que podamos ser parte de los propósitos de Él, para que nosotros podamos salir a hablar de Él y compartir el Evangelio de Jesucristo con las demás personas, para que nosotros podamos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón una esperanza viva de que algún día lo vamos a ver y que vamos a estar en su presencia. Esa es la certeza y la veracidad de tener una mente espiritual, porque tenemos el necesario discernimiento para reconocerlo. Eso es lo que el Señor quiere hoy que tú te lleves a tu casa. El que no tiene el Espíritu no acepta que procede del Espíritu de Dios, porque para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Amén. Siempre, bueno, no siempre, algunas veces que el Señor me lo ha permitido, yo hablo sobre la dimensión desconocida. Eso suena a una serie de televisión, ¿no? A una película. La dimensión desconocida. Bueno, los que son de mi generación tal vez se acuerdan de ella. No sé. Era una serie extraña de terror, de suspenso, y la gente se quedaba viendo ahí por esos casos tan extraños. Pero la dimensión desconocida del Señor no tiene nada que ver con terror, ni con suspenso, ni con nada de esas cosas. Es sencillamente una dimensión que no conocemos y que Él quiere que nosotros conozcamos, que podamos tener acceso a ella, que podamos entender esa dimensión en términos espirituales. Hay cosas que forman parte de esa dimensión que a veces no alcanzamos a comprender de una manera más clara. ¿Por qué? Porque tenemos una sabiduría humana limitada que nos impide verlo de una manera más extensa o explícita. Deuteronomio 29 dice que lo secreto le pertenece a Dios, pero lo revelado por Él a nosotros nos pertenece, a nosotros y a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que obedezcamos toda la palabra que conforma la ley. Hay un ámbito que Él nos va a revelar y nos va a revelar para poder, porque Él sabe nuestra necesidad. No lo revela de una vez, no lo revela de un solo golpe, porque si lo revela de un solo golpe nos mata. Nos dice poco a poco, en la medida en que vamos madurando, creciendo en conocimiento de la dimensión y de la palabra del Señor, tú vas conociendo cosas que no conocías antes. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te haré saber cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Significa que tenemos que ir a la presencia del Señor en oración, de manera genuina, sincera, a que Él nos revele los planes que tiene. Y para que revele lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros tenemos que pensar, lo que nosotros tenemos que decir, todo lo que tenga que ver con nuestra interacción social, lo tenemos que saber conforme a los propósitos que Él quiere. Hemos sido llamados con un propósito de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y ese propósito tiene un fundamento en ese universo espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere que tú conozcas, pero que tú te intereses en conocerlo también. Y la forma de hacerlo es buscar su presencia en oración para que Él lo revele.
Pero luego también está la palabra. Sin la palabra tú no lo puedes saber, porque ahí es donde te va a responder Él todas esas inquietudes. Ahí es donde te va a decir de qué se trata todo esto que estamos viviendo. Y es necesario tener esa mente espiritual para poder reconocer los designios que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En otras palabras, el discernimiento espiritual de Dios es el único instrumento sobrenatural que nos permitirá sobrevivir en este mundo caído. Anhélelo, hermano, anhélelo, hermana. Si no tiene, pídaselo al Señor y Él se lo dará, así como Él le da sabiduría a quien lo pide. Mira como dice Filipenses 3, 10 y 11. Versículos 10 y 11. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifiesta en su resurrección, participar de su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Es un misterio, la resurrección es un misterio, pero que Él nos está invitando porque lo creemos. ¿Cuántos lo creen? Porque creemos que están aquí. Están aquí porque lo creen. Pues saben que va a haber una resurrección de nuestra alma en el día postrero. Y eso es lo que alimenta nuestra esperanza. Nuestra esperanza viva es que algún día lo vamos a ver. ¿Cuántos lo quieren ver? Amén. De eso se trata esto, hermano. Por eso es que usted está aquí hoy. Porque es necesario que usted pueda alinear esos pensamientos con el Espíritu Santo de Dios. Otro aspecto, segundo aspecto ya para finalizar, es que hemos sido llamados por el Señor. Y eso nos convierte en esclavos de Jesucristo. ¿Dónde están los esclavos de Jesucristo? Perdonen que les haya hecho levantar tanto las manos el día de hoy. Pero es necesario que salgamos convencidos. ¿Por qué soy un esclavo? Fíjate cómo lo dice Pablo en el mismo capítulo 1 de la carta, ¿no? Versículo 1. Pablo y Timoteo, siervo. Por ahí más adelante puede salir proyectado. Y dice siervos. Bueno, ahí está. Siervos de Cristo Jesús. Aun cuando la mayoría de las versiones escriben siervos, la palabra griega es doulos. Doulos. ¿Saben qué significa doulos? Esclavo. Somos esclavos de Jesucristo. Pablo sabía que los filipenses habían estado luchando con problemas de firmeza en medio de conflictos. La unidad entre creyentes, la humildad y la alegría en medio de la persecución. Por esa razón Pablo les quiso recordar que él mismo también era un esclavo de Cristo. ¿Dónde están los esclavos de Cristo? Amén. Es la forma de atender el llamado que el Señor nos hace. Fíjense, en una ocasión, lo supe hace poco, no lo sabía, hay un episodio de la vida del presidente Abraham Lincoln. Él fue el presidente que abolió la esclavitud en su país. Y en la época de la esclavitud, él fue y compró una esclava, una mujer esclava, y se la llevó para su casa. Y bueno, él se montó en su carreta, carruaje, no sé, y la esclava iba atrás caminando, ¿no? Porque eso era lo que le tocaba a la mujer esclava. Y ella iba detrás de la carreta y la carreta iba avanzando hasta que en algún punto él voltea, el presidente Abraham Lincoln, y mira a la esclava y le dice: oye, eres libre, te puedes ir. Y ella se queda así. ¿Y qué es esto? No entiendo. ¿Quiere decir que soy libre? Sí, eres libre. ¿Quiere decir que puedo decir lo que yo quiera? Sí, claro, eres libre.
¿Puedo hacer lo que yo quiera? Sí, eres libre. ¿Puedo decidir lo que yo quiero? Sí, eres libre. Entonces, yo decido seguirte a ti. Decido estar contigo, porque tú eres la que me ha dado la libertad. Amén. Y eso es lo que el Señor hoy quiere que tú te lleves en tu corazón. Que por seguirlo a Él somos esclavos, pero no somos libres en Cristo Jesús. Porque es lo que Él quiere que nosotros nos llevemos en el corazón. Fíjate como en Éxodo 21, 5 al 6 dice: si el esclavo llega a declarar: yo no quiero recobrar mi libertad, pues le tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, el amo lo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta y allí le perforará la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo. ¿Quién es nuestro amo? Jesucristo, nuestro Señor y único Salvador. Y nosotros somos sus esclavos porque hemos decidido creer en Él. Y si hemos decidido creer en Él es porque queremos su mente. Y esa mente solamente la podemos lograr a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que es la que va a hacer la conexión correcta para que tengamos una mente espiritual. Por eso cuando leo en Filipenses 3, de 13 al 14, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Me queda claro quién me llamó, quién es mi amo y quién soy yo. ¿Cuántos han recibido el llamado de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos se consideran esclavos de Jesucristo por ese llamado? Entonces yo, como esclavo de Jesucristo, quiero pensar como mi amo, como mi Señor. Yo quiero tener la mente de Cristo. Yo quiero tener una mente espiritual como la de Jesucristo. Si tú eres esclavo de Jesucristo, yo te voy a pedir por favor que te pongas de pie y que nos llevemos a la casa una tarea que es darle el valor y la importancia necesaria al discernimiento. Llegue a la casa, busque la palabra de Dios, empápese de lo que significa el discernimiento, porque Él es el que le va a poder permitir hacer la conexión correcta, la conexión espiritual correcta, para saber cómo poder seguir andando en este mundo caído, hermano. Es un privilegio que tienen los siervos, los esclavos de Dios. Saber que hay alguien que nos guía, que nos da la libertad necesaria, pero que nos guía. Filipenses 3, 15, 16 dice: así que escuchen los perfectos, o sea, los maduros. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, andemos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Y Filipenses 3, 20 al 21, para finalizar, dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como un cuerpo glorioso mediante el poder con el que somete a sí mismo todas las cosas. Es una esperanza viva que tenemos, hermano. Esperanza, lo que nos permite estar de pie. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Oremos. Aquí estarán los consejeros para poder atender las oraciones que ustedes nos soliciten. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios Todopoderoso, por esta palabra de bendición que has traído para nuestra vida. Gracias, Dios Todopoderoso, porque queremos alinear nuestra mente con tu mente.
Padre, para recibir revelación de tu parte, bendito Dios, y saber qué es lo que debemos hacer. Padre, así como el apóstol Pablo te preguntó, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Así todos los días, Padre, hoy te pedimos, mi Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Dios? Porque yo quiero alinearme con tus preceptos, con tu voluntad, con tus mandamientos, con tu Espíritu. Quédate con nosotros, bendito Dios. A ti sea toda la gloria y la honra. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y tu pueblo dice, amén. Aleluya.